Y como les decía, está con nosotros Mario Amorós, que es autor de Allende, biografía política, semblanza humana, pero Mario, que es alicantino, es español, tiene muchos libros sobre Chile, sobre la Unidad Popular, sobre una biografía de Pinochet, tiene libros sobre, bueno, sobre Víctor Jara, en fin. Mario, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias, Matías, buenas noches. Le preguntaba y quiero compartir con ustedes, pensábamos, yo en un momento antes de conocerte pensé que podrías ser familiar de algún chileno radicado tú en España. ¿Cuál es tu vínculo? Tu vínculo sencillamente es profesional, es el interés a los personajes de esta historia. ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Por qué? No vives acá, tú vives en España. Llegué el año 97. ¿Cómo llegaste intelectualmente a Chile? Llegué el año 97 por primera vez con 24 años porque me interesaba la figura histórica de Salvador Allende. Tuve la suerte de conocer a Hortensia Bussi, Doña Tencha, a otras personalidades del gobierno de Allende como Jackson Chol, Luis Corbalán y otras personas. Y bueno, fue un impacto para mí. Eso que ya estaba estudiando desde España, el proceso de la Unidad Popular, conocer actores tan importantes, conocer este país. Y con el tiempo he ido publicando libros, muchos artículos en prensa, tanto en Chile como en España. Y ya hoy tengo una gran cantidad de amigos, mis libros son muy bien acogidos en Chile, vengo de Recoleta, vengo de la Universidad de Santiago, mañana voy a otra universidad, Estación Central el viernes, en fin. Para mí ya es un país muy cercano, donde tengo grandes amigos y conozco muy bien también las bibliotecas y los archivos donde investigar para estos libros. ¿Cuánto tiempo te demanda un libro de estas características? Deben ser, ¿cuánto? 500 páginas aproximadamente, si no más. No más, sí, 550 páginas, porque tiene mucho detalle, mucho dato chequeado, se nota que es de prensa del momento, en fin. ¿Cómo se arma un libro de estas características y en cuánto tiempo? Bueno, se arma con trabajo en archivos chilenos, con la prensa. Es un libro que he reescrito para el 50 aniversario, apareció por primera vez hace 40 años, ahora es más sintético, para los 40 años de golpe, sí. Hace 10 años, tenía 35 documentos inéditos sobre Allende, de todo tipo, cartas, discursos, artículos, y ahora lo he reescrito completamente, lo he actualizado con bibliografía nueva, con libros nuevos. Es un esfuerzo grande, y también con documentación de archivos como el de Patricio Elwin, o archivos, los papeles desclasificados, archivos vinculados a la derecha chilena. Y bueno, después escribirlo, soy periodista, para mí ese oficio es importante porque tengo la pluma ágil que tenemos que tener los periodistas para contar la historia, ¿no? Pero evidentemente es un esfuerzo muy grande, como me supuso también la biografía de Víctor Jara, que le dediqué prácticamente casi un año de trabajo. ¿Esto cuánto tiempo estuviste en este trabajo? Hace 10 años estuve pues, prácticamente también un año, pero recogiendo el trabajo acumulado de mucho tiempo, leyendo sobre historia de Chile y sobre Salvador Allende. Periodista, pero también doctor en historia. Correcto. A ver, vamos al personaje. ¿Qué te queda a ti si tuvieras que decirle a la gente, mire, ¿qué voy a encontrar aquí en varias biografías, e incluso para muchos chilenos que somos mayores, creemos que ya lo escuchamos, lo vimos o lo leímos todo? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Yo creo que puede ser interesante la mirada... ¿Cuál es el perfil de esta biografía? La mirada de un historiador español, ¿no? Yo sitúo a Allende también, no solo en la historia de Chile, sino en la historia del mundo. Allende es una personalidad singular en la historia del siglo XX. ¿Por qué razón en septiembre, ahora en este mes, en tantas ciudades, de tantos países, se va a recordar al presidente Allende? Hay una gran cantidad de actividades previstas en España, a partir del 11 de septiembre, Madrid, Barcelona, Valencia, en todas partes va a haber actos en recuerdo a Allende. Allende fue una persona que desarrolló una larguísima carrera política que está contado desde su participación en la fundación del Partido Socialista, diputado, ministro con 31 años, senador 25 años. Él tuvo el empeño de unir a la izquierda en torno a un programa político y a su candidatura desde el año 51, porque creía que en Chile era posible esa utopía socialista que movilizó a tantos millones de personas en el siglo XX. En Chile era posible no a través de una revolución, no a través de las armas, sino a partir de la realidad chilena, donde la izquierda tenía un espacio en el escenario político, llegar a ganar la presidencia de la República democráticamente y desarrollar después ese programa. De las cosas que llaman la atención, y yo hice mención al presentarte antes del corte, no es el Allende presidente, porque lo conocemos mucho, bastante. Pasajes de su vida bien llamativos, como por ejemplo cuando, siendo senador de la República, se opuso con una declaración muy dura a la invasión soviética a Checoslovaquia, el famoso caso de la Primavera de Praga. Claro. Que fue muy clave para la izquierda mundial, probablemente ese hecho, un intento de quizás modernizar o cambiar el curso de las cosas en Checoslovaquia, que fueron totalmente
coartadas por esa invasión. Y Allende se jugó muy en contra de esa posición soviética. Entonces, era de alguna manera contramayoritario, contracorriente en muchos casos. Él tenía muy claro que el socialismo tenía que desarrollarse en democracia, con respeto a los derechos humanos y al pluralismo político. Ese fue su empeño y por eso dio su vida. A pesar de que el Partido Comunista era su principal aliado y el Partido Comunista apoyó la invasión de Praga en el año 68 públicamente, Allende la rechazó, como había hecho con Hungría el año 56 y como había hecho en el Senado el año 48 en junio, cuando habla públicamente en el Senado contra la persecución legal del Partido Comunista con la llamada ley maldita. Por tanto, tenía muy claro cuál era el horizonte de su acción política y de su voluntad. ¿Y tenía costos eso? Por ejemplo, lo de oponerse a la invasión soviética a Checoslovaquia en la primavera de Praga. No llevarle el amén a Fidel Castro en sus métodos de hacer una sociedad socialista. ¿Qué costos pagó Allende por esa rebeldía? Bueno, él tenía una relación muy cercana con Fidel Castro. Siempre dijo públicamente en el Senado que si hubiera sido cubano hubiera luchado con Fidel Castro, que en Cuba solo había una posibilidad para la izquierda, que era esa revolución que triunfa en enero del 59. En cambio, defendía que en Chile la sierra maestra eran las urnas, era la batalla electoral, la batalla democrática, porque era posible darla de ese modo en Chile. Yo no diría que tuvo un costo, puesto que Allende tenía claro que ese era su camino. De hecho, triunfa el año 70, en ese hito histórico en la historia del siglo XX, que es la victoria de la Unidad Popular, y logra ser presidente de la República con el voto de la democracia cristiana en el Senado, a pesar de, como sabemos ya hoy claramente, todas las maniobras que hay en esos 60 días para intentar que no llegue ni siquiera a comenzar su mandato presidencial. Y tú dices, él tuvo desde el principio muy claro que su camino para llegar al sueño de una sociedad socialista era por la vía institucional, no por la vía de la violencia, no por la vía de las armas, de la invasión o lo que fuere. Eso en Chile, el momento que él asume el gobierno, el 4 de noviembre de 1970, ¿le genera costes, como dicen ustedes, costos? Es decir, que no logra unir esas dos almas de la izquierda. Bueno, yo diría que la izquierda tenía una historia muy rica. En este libro hablo de discrepancias notables, sobre todo dentro del Partido Socialista. Allende casi siempre estuvo en minoría en su partido. Allende vota en contra de esa famosa declaración de Chillán, tantas veces citada por la derecha, que no tuvo ninguna consecuencia y que era un ejemplo de la retórica revolucionaria de la época. Allende se opuso en ese Congreso de Chillán a la declaración. Él supo conducir el gobierno con esas diferencias. El Partido Socialista de Chile durante la UP estaba en contra del diálogo con la democracia cristiana. Allende dialogó y buscó un acuerdo con la EC hasta el final. Si no hubiese tenido Allende ese diseño original de que los partidos de la Unidad Popular tenían que operar todos de manera unánime, y el presidente no hacía exactamente... Ahí no actuó mucho el presidencialismo, si se quiere. ¿Eso no le perjudicó para poder llevar adelante ese diálogo con la democracia cristiana que él quería, que él lo intentó y que al no hacerlo quizás fue uno de los costos que llevó al fracaso de su gobierno? En el libro señalo claramente que la falta de unidad, de cohesión en la izquierda es una de las fallas de la Unidad Popular. Esa falta de cohesión, esas discrepancias públicas que se expresan dramáticamente en marzo del 73 con la división del MAPU, en esas dos tendencias, digo en el libro, debilita la acción del presidente de la República. Debilita. Pero, a pesar de eso, el presidente convoca a Patricio Elwin a la Moneda a finales de julio del año 73 y a pesar de eso, a pesar de la oposición de su propio partido y sí con el apoyo del Partido Comunista, el presidente iba a llamar a plebiscito el 11 de septiembre. Pero es curioso que un hombre con esa trayectoria y con esa muñeca proverbial, tú dices textual, con ese, probablemente era famoso no solo por su capacidad oratoria, sino por su muñeca política, su oficio, que logró dar vuelta, por ejemplo, a su propio partido, que él no era el candidato del Partido Socialista el 70, era visto como un político ya viejo, un político ya tradicional. Incluso no logró la abstención, 14 votos. Sí, eso lo cuento yo desde 2013. Y 13 votos logró Salvador Allende. Sí, pero a pesar de eso, es elegido candidato del PS. Claro, exactamente. Es curioso que habiendo logrado dar vuelta con su muñeca política, cosas como la interna de su partido para ser el candidato, no logra dar vuelta tú dices, falló la cohesión. Bueno, para eso son los líderes, pues. Para poner de acuerdo a los que están en desacuerdo. Bueno, se puede ver de esa manera. Yo la veo de una diferente, ¿no? Yo creo que a pesar de esas diferencias que son históricas, hay que pensar que en el Partido Socialista de Chile, hasta el golpe de Estado, hubo un alma izquierdista muy potente, como has leído al principio del libro, ¿verdad? En el año 38,
un sector del PS se opone a ingresar en el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, por esa alma izquierdista, ¿no? Por esa retórica revolucionaria que siempre está presente en el PS, puesto que es un partido fundado también por grupos anarquistas y grupos trotskistas que son opuestos al diálogo con la burguesía, ¿no? Eso está presente, y a pesar de eso Allende es 4 veces candidato, a pesar de eso es él el presidente de ese proceso de la Unidad Popular. ¿Faltó cohesión en la izquierda? Sí, pero eso no explica que la Unidad Popular fuera un caos y un desastre que llevara al golpe de Estado, ¿no? ¿Y tú crees que si Allende hubiese sobrevivido al golpe por circunstancias que no se dieron, sería autocrítico en su análisis de no haber logrado unir a la izquierda? Eso es una reflexión que no podemos hacer porque yo soy historiador, yo relato el pasado, lo que ha sucedido y me apoyo en documentos. Por lo pronto nadie puede hacer, no solo tú, nadie. El presidente Allende, hasta el final fue el presidente de la República, hasta el final fue el presidente de ese gobierno de la Unidad Popular, que gobernó, y no lo hemos dicho, en medio de una gran oposición interna, oposición antidemocrática desde mi punto de vista, y frente a la agresión encubierta de la potencia hegemónica. Es decir, el proyecto de la Unidad Popular era difícil. Era difícil no por la falta de voluntad del presidente Allende, sino porque tuvo enemigos dentro de Chile que hicieron caso omiso a las normas de la democracia, de la actuación en democracia, y porque tenían frente una potencia militar y económica hegemónica en el continente, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Óscar Guillermo Garretón, que dijo que el que menos se equivocó de todos nosotros fue el presidente Allende? Implícita entonces ahí hay una tremenda autocrítica a lo que él y otros dirigentes de la UP hicieron. Yo estoy de acuerdo en que hubo personalidades de la democracia cristiana que elogiaron en determinados momentos de la UP la voluntad del Partido Comunista y del presidente Allende de buscar un acuerdo, no solo el presidente Allende. El presidente Allende tuvo a su lado al Partido Comunista, que le apoya en esas negociaciones con la ADC, que busca el acuerdo con la ADC y que además el diario El Siglo, el 11 de septiembre, en su primera página, publica una declaración donde el Partido Comunista apoya al presidente Allende en su llamado a plebiscito. Y por último, también te voy a pedir ficción que no solo tú, nadie puede sino elucubrar una idea. ¿Qué pensaría, dado todo lo que conoces el pensamiento y la obra y la trayectoria de Salvador Allende, político, luego presidente, qué pensaría sobre la renovación socialista que hizo después de la crisis del 73 en el exilio, donde adhiere más a la socialdemocracia? Correcto. Pero vamos a ver, es que no se puede hacer ese ejercicio, Matías. Bien. Allende fue, en su época, en la que le tocó vivir un revolucionario que creyó que en Chile era posible avanzar al socialismo por un camino inédito en la historia del siglo XX. Un camino que marcó un hito en la historia del siglo XX, por eso es recordado estos días. Un camino inspirado en los valores de la democracia. Para muchos era un socialdemócrata, quizás. ¿Perdón? Para los más revolucionarios, Allende representaba más quizás un socialdemócrata. Sí, pero él cuando le decían eso, ¿sabes qué hacía? Enseñaba una foto suya con Ho Chi Minh o su amistad con el Che Guevara. Él fue un revolucionario cuyos valores han llegado al siglo XXI, puesto que es recordado dentro y fuera de Chile. Mario Amorós es el autor de este libro, de esta biografía de Salvador Allende. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Matías. Los invito a leer este libro que está muy interesante para entender muchas facetas más desconocidas del Allende en toda su trayectoria, no solo en la parte donde es presidente de la República. Mario, gracias. Te agradezco mucho. Que te vaya muy bien. Buenas noches.